Bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un placer compartir este ratito, a ver si nos lo pasamos bien, sobre un tema que a mí me parece realmente interesante, que es un viaje en el tiempo para irnos hasta el siglo XV y retrotraernos hasta un momento histórico importantísimo de la gastronomía española. Lo que yo os voy a contar son unas reflexiones personales en torno al primer tratado de gastronomía escrito en castellano y precisamente en el siglo XV. En el año 1423, quiere decir hace casi 600 años, un ilustre y enigmático personaje, Enrique de Aragón, marqués de Villena, que nació en el 1384 y falleció en el 1434, terminaba de escribir en Torralba de Cuenca su arte cisoria, tratado del arte del cortar del cuchillo, un tesoro documental cuya lectura desvela la figura de un humanista a la vez que un agudo gastrónomo del Renacimiento. Un tratado que el autor dedicó por petición de Sancho de Jaraba, que era el maestro trinchante del rey Juan II de Castilla, un rey que vivió entre 1406 y 1454. Bueno, pues su obra, su libro, su códice, lo que nos dejó para la posteridad, es un auténtico monumento del lenguaje de comienzos del siglo XV, con abundantes referencias a pescados, animales terrestres y aves. Luego os enseñaré un libro que tiene un valor incalculable. ¿Por qué se atribuye tanto valor a este códice custodiado en la biblioteca del Escorial? Pues por muchas razones, porque en este librito, que no está el libro, pues está encuadernado, pero es un códice manuscrito, es un tratado didáctico y es terriblemente moderno, con 600 años, porque va a cumplir 600 años y es terriblemente moderno. Tiene un aspecto gastronómico, describe los cortes más idóneos para cada tipo de alimento, las carnes, las verduras, las frutas, los pescados y los mariscos. Habla de gallinas, de perdices, de bueyes, de cerdos, de terneras, de conejos, de liebres, de salmones, de truchas, de mariscos, de langostas, ostras, de nabos, melones, granadas, etc. Hasta habla de ballenas incluso. Como sorprendente, pero en la mesa real se comían ballenas. Y por otro lado, aparte del aspecto gastronómico, es un libro que tiene una documentación técnica muy importante, porque alude al instrumental y los cuchillos necesarios para cada tipo de corte. En el vocabulario que utiliza en la obra se habla de gañibetes, punganes, brocas de doble boca y pereros. Por otro lado, el propio libro está lleno de, digo libro mal dicho porque no era libro, era un códice. La propia obra está llena de aspiraciones dietéticas y gastronómicas. Esto es importantísimo. Puntualiza las partes de los animales que eran más beneficiosas para la digestión, en la que distingue 8 fases, 4 dentro y 4 fuera del cuerpo. Lo que están viendo ustedes en las pantallas pues es el manuscrito del Escorial, que fotografié yo en mi visita al Escorial en el mes de enero pasado, y el exterior, el manuscrito es de medieval, y en cambio el exterior pues es una encuadernación barroca que no le corresponde para nada al contenido que hay dentro, el que es la fotografía que tiene a la derecha. Bueno, continúo. Y puntualiza que para la digestión distinguía 8 fases, 4 dentro del cuerpo y 4 fuera. Entonces, esto es importante en la medida que el marqués de Villena fue un adelantado de su época al considerar que los rituales del corte a cuchillo, con toda la ceremonia que los acompañaba, podían contribuir a hacer más nutritiva la comida. Hay que recordar que los cubiertos que se usaban en aquel momento en el siglo XV eran muy restringidos. Ni en España ni en Portugal se utilizaban cucharas. Las sopas se sorbían de las escudillas y el tenedor tampoco era de uso conocido. Existía el gañivete, que era el cuchillo que hacía las veces de tenedor. Era fundamental el papel que desempeñaba el cortador. Por eso los alimentos se hacían más digestibles o no, se podían digerir mejor según los cortes que hacía el cortador. Bien entendido que me estoy refiriendo a un
maestro trinchador, a un cortador que cortaba en la mesa a la vista del rey. Es decir, era algo muy exclusivo, no era un cortador de carnes para la cocina, era un cortador que una vez las carnes asadas llegaban a la mesa o terminadas, se les daba el punto adecuado con el corte preciso. Los asados llegaban enteros y el cortador tenía que darles el corte preciso. Pero naturalmente en todo esto había sus protocolos a los que luego me referiré, porque para empezar el rey comía solo. Las fotografías, nunca los reyes comían a diario y en general comían solos. Y estaban rodeados de un personal que le acompañaba, entre ellos era el maestro copero, que era el encargado de servirle el hidromiel, por ejemplo, o el hipocrás, cualquiera de estas bebidas, vino con especias o agua con miel fermentada, era el maestro copero. Pero luego estaba el maestro encargado de hacer la salva. El fuero de salva era garantizar que no se envenenaba al rey, y había una persona encargada de probar todos los alimentos a la vista del propio rey, incluso ver y estar pendiente de los cuchillos que se utilizaban para ello, porque el riesgo de introducir ponzoña y envenenar al monarca pues era muy elevado. Bueno, entonces en este sentido es fundamental el papel que desempeñaba el cortador en este aspecto dietético. Y como dice nuestro amigo Eduardo Martín, bibliófilo importante, el Arte Cisoria, de Marqués de Villena, es un tratado de dietética y de gastronomía al mismo tiempo que se anticipa a los humanistas italianos, en primer lugar a Bartolomé Sacchi, apodado Platina, cuya obra De honesta voluptate valetudine, que se publicó en Bolonia en 1498, constituye uno de los grandes tesoros del Renacimiento europeo. Los médicos de cabecera, Alonso Chirino, o sea, Juan II de Castilla tenía un médico de cabecera, que era Alonso Chirino. Escribió un libro que se llamaba Menor daño de medicina. Pero habría que esperar en la corte española a Luis Lovera de Ávila, que escribió El banquete de nobles caballeros en el 1530, era el médico de Carlos V, para ver las apreciaciones gastronómicas y dietéticas que estaban absolutamente vinculadas. Los disparates que están en la obra de este médico son terroríficos, porque claro, las verduras eran consideradas pues, un mal alimento, y naturalmente pues, se potenciaba el consumo de carnes y otras de caza, y en aquellos momentos pues, los reyes, los monarcas, la gente rica moría con dolores horribles de gota, de podagra, que era algo tremendo. Seguimos con el libro. El libro está lleno de protocolos de urbanidad y limpieza. Vuelvo a decir libro mal dicho. Seguimos con el manuscrito, que deben cumplir los maestros trinchantes con arreglo a una etiqueta cortesana. Entonces, el maestro trinchante tenía que tener las manos limpias, no tener anillos, ningún rasgo, el pelo limpio, aseado, no tener olores, en fin, lo que hoy nos parece a nosotros una práctica de higiene normal, que en aquel momento pues, se impulsaba para que se extremara lo más posible. Y luego trata de comida y del despiece y trinchado de aves y pescado en las mesas reales y nobles de la época. Esto es importante, no es algo hecho para el vulgo ni popular. O sea, que no facilita ninguna receta, no es un libro, no es un recetario, para nada es un recetario. Es un libro que lo que facilita, bueno, recetario como los dos recetarios andalusíes, ¿no? Del siglo XIII, de Fudalat al-Kiwan y el Anónimo Magribí, los más antiguos, que pertenecen al Al-Ándalus, ni tampoco el Llibre de Sensoví, que está lleno de recetas, que se publicó en el 1324, ni tampoco el libro de Ruperto de Nola, el Llibre de Koch de 1520, o el posterior de Martínez de Montiño de 1611, Arte de cocina, pastelería y conservería. Bien, entonces, admitido esto, que no es un libro de gastronomía y no es un recetario, sin embargo, el libro insinúa o cita platos que nos permiten situarnos en la época en la que nos encontramos. Y esto es muy bonito porque él habla de platos como, por ejemplo, las albóndigas, las morcillas, las sobrasadas, los hojaldres, las tripas rellenas, está hablando ya de embutidos, las sopas doradas,
una especie de en sopas de distinto tipo, pero hechas con pan, podrían ser precedentes de las sopas de ajo, obleas. Habla de los letuarios, que es una palabra que hemos perdido, pero eran mermeladas, de las empanadas y de los pasteles de carne. Cuando hablo de pasteles de carne, yo quiero aquí hacer un inciso, porque los pasteles de carne en aquella época y luego y en siglos posteriores tuvieron una importancia tremenda en la gastronomía española. Yo creo que fueron el ejemplo del street food, de la comida callejera más importante que ha habido en España. Los pasteles no eran dulces, podían ser dulces o salados, pero todos estaban rellenos de carne. Y entonces eran, tal y como lo definía el diccionario de autoridades, que fue muy posterior, eran una caja con una masa, que sería la masa quebrada, carne en su interior y encima una tapa hojaldrada. ¿Qué ha quedado de todo esto en España? Pues los pasteles murcianos. Los pasteles de Murcia se siguen haciendo así, de esta manera, que están riquísimos, son absolutamente buenos. Y qué casualidad que la cobertura de esos pasteles murcianos es exactamente igual que las sfogliatelle, que son típicas de Nápoles. Es decir, que la presencia de España en Nápoles durante los siglos que estuvimos allí, ida y vuelta, eso tiene una vinculación absoluta. Pero, por otro lado, toda la literatura del Siglo de Oro está cargada de improperios de todo tipo contra los pasteleros. Y de hecho, la historia esta de dar gato por liebre proviene de los pasteles, porque en aquellos pasteles, Quevedo tiene unas frases mordaces y unos versos satíricos tremendos contra los pasteleros, porque hasta suponía que introducía carne de muertos, ¿no? de carne humana. Y que naturalmente los pasteleros, que eran los que los vendían aquello, por las calles especiaban con muchísima pimienta y con toda suerte de especias para desfigurar los posibles hediondos olores de aquellos pasteles, que por otro lado podían ser un bocado exquisito, como sucede ahora con los pasteles murcianos. Bien, entramos en el aspecto gastronómico del arte cisoria. Pues a mí lo que me llamó la atención cuando vi este libro es la sensibilidad tremenda del autor en relación con la comida. Es decir, asombra el refinamiento con el que sugiere tratar las criadillas de carnero. Es de una delicadeza la forma en que hay que separarlas, presentarlas y cortarlas. Luego, la relevancia que presta a las trufas negras. En aquella época de las trufas negras no se hablaba y sin embargo él las cita. Claro, en Grecia, en Roma, pues eran los testículos de Adonis enterrados por las furias, decía la mitología griega, pero luego hasta siglos más avanzados no se empezaron a utilizar las trufas de una manera más regular. Y él habla de ellas con regularidad. El entusiasmo que demuestra por el obispillo de las aves. El obispillo en el culo de las aves, que es una bola de grasa que yo no soy capaz de comer en ningún momento porque me satura profundamente, pero que Grimaud de la Guenièvre, a principios del 19, el que está considerado el primer crítico gastronómico de la historia, le dedicaba toda suerte de elogios porque era una auténtica delicia. Nosotros en los asados habituales ahora, pues el obispillo lo retiramos, pero entonces aquella grasa era algo suculento. Y luego hay detalles que cualquiera que vea el libro se queda absolutamente sorprendido. Por ejemplo, cuando en el año 2004, Ferran Adrià, en los menús del Bulli, cuando íbamos por allí, cuando el Bulli estaba abierto y cada temporada veraniega era una sorpresa, Ferran Adrià empezó a servir las médulas de atún, ¿vale? Quédense con esto, médulas de atún, ponía como algo, se abre la médula espinal y se les traía aquello que era una sustancia gelatinosa, era una textura delicadísima. Bien, pues ahora están de moda los pescados fritos enteros y las espinas crujientes como si fueran barquillos, algo corruscante, ¿no? de las gallinetas y los cabrachos. Bueno, pues Enrique de Aragón no perdió la oportunidad de manifestar su devoción por las médulas de las truchas gigantes de los ríos ibéricos. Hay que entender el agua que llevaban los ríos ibéricos en aquel entonces, las truchas que debería haber, que deberían ser medio salmones,
más o menos. Y entonces dice, algunos de la trucha gruesa, es un castellano que se entiende con dificultad, dice, algunos de la trucha gruesa comen la espina tostada, tanto que las espinas menudas se socarren. Tratadas de esta guisa, quiten las espinas quemadas, queden los nudos, es decir, las médulas, que el nervio que pasa por ellos parece, el cual es de comer sabroso. Joder, se anticipó 600 años a lo que iba a hacer Ferran Adrià como una cocina de vanguardia. Luego descubrió la suculencia de los cogotes de merluza. Dice, la pescada, refiriéndose a merluza, su cabeza es lo mejor, y lo que está cerca de ella, cogote, si fuera frita. Incluso cuando alude al despiece de una perdiz ya cocinada, a mí me recordaba muchísimo en algunos pasos a la perdiz a la prensa del restaurante madrileño Horcher, por citar un ejemplo, que eso se repite por Europa en varios restaurantes especializados en caza. En definitiva, se trata de todo un recital de apreciaciones gastronómicas que se desperdigan en un códice que abarca 20 capítulos. Seguimos. Como ven aquí son el perero, aquí este instrumento tan curioso que ven aquí a la izquierda o a la derecha, depende de cómo vean la imagen, es el que entonces llamaban perero, que es un instrumento curioso, pero hay que tener en cuenta que en aquel entonces lo elegante, lo fino para el cortador, no era cortar sobre tabla, era cortar en el aire. Y cortar en el aire. Y este instrumento que está aquí permitía sujetar el ave, las aves pequeñas. Les voy a leer algo, tengo aquí una edición de Ruperto de Nola, posterior al arte cisoria, que dice, algunos cortan las gallinas sobre el tenedor sin llegar la ave al plato, en el aire, quitando primero el alón y después dar un golpe con la punta del cuchillo sobre la coyuntura de la pierna derecha y sacar la media pierna, después sacar el muslecillo, dando un corte por arriba y otro por debajo y meter el cuchillo por medio y botar fuera el muslecito. Y después la pechuga, pla, 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 y sigue describiendo cómo debe de ser el corte en el aire y a la vista del rey. Bueno, pues esto era un refinamiento que era para los grandes cortadores. Otros cuchillos, como les he ido leyendo, aquí a la derecha en uno de ellos, estos eran punganes, y esta imagen del centro se alude a los refinamientos dietéticos como lo que acabo de citar, que tenían la digestión se hacía en dos partes, dentro y fuera del cuerpo. Y esto era una alegoría, una imagen, una estampa de una alegoría a esa doble digestión que seguían los alimentos. Entonces las brocas de tres eran tenedores en realidad, pero de gran tamaño para poder sujetar. Bueno, pues vayamos con el manuscrito. El manuscrito original y las ediciones posteriores. ¿Cómo llegó este valioso manuscrito hasta la biblioteca del monasterio del Escorial? Pues son especulaciones no confirmadas. Se supone que fue el propio Felipe II quien lo adquirió como parte de la biblioteca del militar y político Juan Hurtado de Mendoza. Felipe II tenía mucho interés, una vez creado el monasterio, que la biblioteca tuviera la relevancia que se merecía y compró cantidades importantes de libros. Entonces, este documento, que permaneció inédito hasta que en el año 1766, es decir, 343 años después, se edita por vez primera por iniciativa de Antonio Marín a expensas de la Biblioteca de San Lorenzo del Escorial. Ese libro, de 1766, yo tengo la fortuna de tenerlo aquí, lo conseguí hace tiempo en una subasta, y es un libro que solo es como tener un cuadro y verlo, es una auténtica joya. Entonces, no se volvió a publicar hasta 1879 en Barcelona, con una brillante introducción de un erudito, Felipe Benicio. Esta es la segunda edición del libro, y de ambas ediciones yo conservo dos libros, como les estoy enseñando, que son dos tesoros bibliográficos. Y a partir de ahí, en 1830, se editó de una manera indefinida. 1883, 1948, 1967, 1979, y la última que yo recuerde es
Estos libros que están aquí, al final de toda esta colección que hay aquí, los más altos de todos, que es una edición para bibliófilos que hizo Guillermo Blázquez en el año 2002. Algunas de cuyas fotografías yo me he permitido extraer, como por ejemplo esta portada que pone Arte Cisoria, que tienen aquí en la parte inferior. Ha llegado el momento de hablar del autor. El autor era una figura extravagante y misteriosa. No era un tipo normal. Enrique de Aragón, marqués de Villena, fue una de las figuras más inteligentes, controvertidas y misteriosas de los siglos XIV y XV. Él está a caballo entre dos siglos, es decir, entre el medievo y el Renacimiento. Era un miembro de la realeza odiado por sus contemporáneos, políticos, reyes y hombres de armas, a quienes les incomodaba profundamente su heterodoxia, su manera de actuar, su comportamiento. Era políglota. Había nacido en el Reino de Aragón, él hablaba catalán y castellano perfectamente y dominaba el árabe y el latín. Y, es decir, era una persona que se permitió, como ahora veremos, traducir obras importantes de la literatura clásica. Discutido en vida, y lo que es más raro, fue maltratado en muerte. Siempre se habla bien de las personas una vez que han fallecido. Pues no, en este caso fue un hombre que tras su muerte fue vilipendiado porque se le acusó de alquimista, de brujo, de mago y de astrólogo, que tenía capacidad para adivinar el porvenir, de levantar truenos y tormentas a su antojo, y de lo que es peor, de nigromante. Es decir, poderes que se le atribuían tras haber realizado un pacto con el diablo cediéndole su sombra, leyenda que entró en la literatura española del siglo XVII. Me das estos poderes, yo te entrego mi sombra, que es lo que luego haría Dorian Gray con siglos más tarde, la misma historia, ¿no? Entonces, la cueva de Salamanca, la obra de Ruiz de Alarcón, está basada en la cueva de Salamanca, que era un enclave legendario de la ciudad de Salamanca, donde, según la tradición popular, el diablo impartía clases a sus correligionarios. Dicha cueva se corresponde con lo que fue la cripta de la iglesia de San Cebrián, que ahora es inexistente, pero suscitó mucha literatura de distinto tipo el tema de la cueva y de la sombra vendida al diablo por el marqués de Villena. Rojas Zorrilla escribió Lo que quería ver el marqués de Villena, Quevedo se refirió al marqués de Villena y al pacto con el diablo, etcétera, etcétera. Bueno, murió en el año 1434. Hay discusiones, gente que dice que murió en el Alcázar de Toledo y otros que murió en Madrid. El hecho cierto es que había cumplido 50 años, había envejecido, obeso, afectado por el mal de podagra, esos ataques agudos de gota tan propios de la nobleza de la época, que según Hipócrates eran la artritis de los ricos, ¿no? Bueno, entonces falleció entre tormentas de nieve y grandes heladas, como estas que acabamos de tener este año nosotros, pero debieron ser intensas, que acentuaron las leyendas infernales que le acompañaban. No se sabe si fue en Toledo o Madrid, pero él creía en el mal de ojo. Era un practicante o sea, él ejercía como mago y creía en el mal de ojo. Creía en las maldiciones y prestaba veracidad a los alquimistas. Pero a pesar de eso, era un humanista monumental, un hombre de una cultura enciclopédica, un erudito que, como ya he dicho, dominaba a fondo los clásicos y rico en lecturas de todo tipo. Trató con literatos judíos y árabes, algo que estaba mal visto por la parte de la sociedad de la época, y profundizó en las ciencias que entonces se llamaban ocultas. De tal manera que escribió muchos libros, escribió varios tratados sobre temas diversos, tradujo parte de la Eneida de Virgilio y redactó una versión de la Divina Comedia de Dante. Como afirma Elena Gascón Vera, profesora emérita de español en el Wellesley College de Massachusetts, fue un personaje subversivo que nunca se sometió a los cánones de su época. Incómodo, subversivo y hacía con motivos para recelar. No existía la Inquisición,
o sí, a medias, había gestos, pero la Inquisición se instaura en Castilla en el año 1478, en el 1483 en Aragón, pero había conatos hasta que los reyes católicos crean la Inquisición para defender la doctrina de la Iglesia y luchar contra las herejías. Bueno, pues, a pesar de eso, parte de sus obras fueron entregadas a las llamas por el obispo Fray Lope de Barrientos, previo consentimiento del rey Juan II de Castilla, por entender que atentaban contra los dogmas de la Iglesia. De las pocas que sobrevivieron a aquella salvaje pira en aquel momento, aquí tenéis la desaparición de sus obras, de las que sobrevivieron, por si fuera poco, llegó el remate del incendio, el incendio del monasterio que arrasó 5.000 códices en el monasterio del Escorial, entre los cuales se salvó el arte cisoria como algo rarísimo que se conserva como un tesoro tremendo. Hay muchos códices árabes, pero es tremendo porque es como la quema de la biblioteca de Alejandría, la biblioteca del Escorial quedó muy disminuida. Aquí hay imágenes que son alegóricas, no entendáis que esto tiene nada que ver, están tomadas de esta edición facsímil que acabo de decir, de Guillermo Blázquez, del año 2002. Una se supone que pueda ser el marqués de Villena entregándole al rey Juan II de Castilla el códice sobre el arte cisoria. Luego la quema de libros, el monasterio, yo hice la visita al Escorial después de la nevada y se ve el interior del monasterio, aquí la entrada a la biblioteca y el claustro del monasterio. Vamos a hablar de las anécdotas de su vida. Enrique de Aragón ni fue marqués, ni condestable, tan solo maestre de la Orden de Calatrava, tras un divorcio accidentado. Descendía de la Casa Real de Aragón por vía paterna, y de la de Castilla por la vía de su madre. Quien quiera seguir el rastro a su vida se va a encontrar con un culebrón salpicado de avatares. Yo me he perdido 1000 veces siguiendo el hilo de toda esta tela de araña que tejía las cortes de Castilla, del Reino de Aragón, y los cruzamientos que había, los cruces entre personas de las familias reales. Bueno, por otro lado, quiero dejar claro que el marqués de Villena, aunque estemos hablando de él, no fue el primero en referirse al arte de cortar a cuchillo, en absoluto. El propio Benicio, en la segunda edición de las que yo le estoy hablando, aquí insiste mucho que ya los romanos, Juvenal y Cicerón se ocuparon de esta materia. En el fondo, el arte de cortar a cuchillo era un oficio capital, fue un oficio capital durante toda la Edad Media, que se prolongaría hasta la Edad Moderna y contemporánea. Ejemplo, los libros de caballerías, como Amadís de Gaula, donde hay grandes alusiones al corte, a la manera de cortar a cuchillo. Por ejemplo, El Quijote, que no deja de ser un libro de caballerías. No hay este corte reverencioso y ceremonial de la corte, pero sí es muy curioso cómo Sancho, cuando llegan a una posada, maneja la navaja, indicándole, hay diálogos sobre el manejo de la navaja para desollar un conejo, desollar una liebre y adecuarlos. Es decir, parece que ahí tiene un maestro trinchador el que está orientando a Sancho en la manera de cortar las carnes de entonces. Luego les he hablado del libro Ruperto de Nola. El Ruperto de Nola, que es posterior, en la primera parte de la obra, está dedicada exclusivamente al arte de cortar. Y dice cómo se debe de cortar cada una de las aves, carnes, pescados, caza, es decir, tenía una importancia fundamental. El libro que se editó en 1520 y 1525 en castellano, 1520 en catalán. Vale. Y por supuesto, donde ya alcanza la apoteosis es en el manual de anfitriones de Grimaud de la Guenière, que hemos dicho que está considerado
el primer crítico gastronómico de la historia. Y él enseñaba a los nobles de Francia, de principios del 19, cuando se produce la eclosión de los restaurantes, y prácticamente es cuando los restaurantes se consolidan como figura gastronómica. Tiene, como pueden ver ahí, esta imagen está tomada del libro, pues la manera de diseccionar un pescado, una lubina, una trucha, de diseccionar aves, que es curioso porque se van a reír, pero cuando este año yo tenía que cortar en casa, en Navidad, el pavo de Navidad, me fui al libro de Grimaud de la Guenière para ver cómo lo cortaba. Y es maravilloso porque son cortes que yo deberían estar, supongo que yo no tengo nada que ver con el corte, pero seguí fielmente los cortes de Grimaud de la Guenière y me resultó un despiece impecable de aquel pavo que de otra manera yo destrozaba sistemáticamente porque lo hacía al revés de los cortes que tenía que seguir. Bueno, entonces, seguimos. Ya quiero recordar que la importancia dietética de esta obra y cómo se anticipó en el tiempo a las recomendaciones que harían después los italianos, como fue Bartolomé Sacchi Platina. Y vamos al legado. ¿Qué nos ha quedado de todo esto? Pues era el título de la charleta de hoy, era el lejano oficio de los maestros de cuchillo españoles. Bueno, yo aquí les he resumido pues fotografías que a lo largo, desde el mes de noviembre hasta principios de enero, restaurantes por los que yo he ido recalando y viendo. Por ejemplo, pues aquí tenemos a un maestro del cuchillo cortando jamón. Yo no quiero decir que esta gente, que los que estamos viendo la pantalla, estén siguiendo las técnicas del arte cisoria. No, en absoluto, porque el arte cisoria, digamos que nadie, supongo que ninguno de ellos lo ha leído, no han ido a escuelas de corte, o si han ido a escuelas de corte habrán seguido los rituales académicos ortodoxos que se practican en Europa, pero sí es cierto que el Marqués de Villena, hay cosas que quedan en el inconsciente colectivo. Cuando le preguntaban a Camilo José Cela, ¿a usted le ha influido el Quijote? Dice, sí, por supuesto, yo no lo he leído nunca, pero todos los que lo han leído, lo había leído de sobra, pero todos los que lo han leído, a los cuales a su vez yo he leído, han influido en mi manera de escribir. Pues esto, técnicas de corte del Marqués de Villena, que no hace falta haberse leído el libro para seguirlas de una manera indirecta por el inconsciente colectivo, lo que nos queda, la memoria histórica de ciertas cosas. Y aquí está abajo Horcher, utilizando la prensa para la perdiz a la prensa. Estamos en Restaurante Sadel despiezando un pavo y bueno, pues cosas, no tiene importancia, ¿no? Son restaurantes de todo tipo en los que yo he creído reencontrarme una herencia de lo que el Marqués de Villena hizo hace 600 años. Y vamos al epílogo. Y esto fue la parte final y la más emocionante. Yo llegué al Escorial, al monasterio del Escorial, el 15 de enero, 14 o 15 de enero, y me había citado previamente con Dionisio Redondo, que edita facsímiles de libros de mucho valor, y es amigo mío, y tiene una editorial que se llama Taberna Libraria. Entonces le dije a Dionisio, oye, yo sería feliz si en algún momento de mi vida yo podía ver el arte cisoria que está en el monasterio del Escorial, porque me parece fantástico. Entonces me dice, bueno, no te preocupes, voy a hablar con José Luis del Valle, el padre agustino, que es el director de la biblioteca, y si nos recibe, pues oye, encantadísimo. La biblioteca estaba cerrada, y muy amablemente nos recibió, después de enseñarnos el refectorio de los padres agustinos, donde comían, donde iban a comer, en aquel momento prácticamente media hora antes, y nos llevó a una habitación cerrada donde la emoción, aquello era tremendo porque se encontraba el arte cisoria. Contuvimos la respiración los que estábamos allí en la habitación, y la primera fue la sorpresa porque la encuadernación en cuero azul oscuro barroca con un escudo en oro no correspondía con el contenido, claramente renacentista, pero en cuanto nadie tocó el manuscrito y empezó a pasar las páginas,
y aquello teníamos como la respiración contenida, como viendo un tesoro que realmente lo es, ¿no? Entonces el religioso iba pasando las hojas y nosotros íbamos observando. Y en un arrebato de coleccionista le pedí permiso, le digo, José Luis, ¿me permites colocar aquí mis 2 libros para que yo los fotografíe al lado del códice original? Y entonces pues me dijo, sí, hombre, faltaría más. Y los 2 libros que están arriba son los que yo llevaba debajo del brazo y el que está debajo es el códice original, el auténtico. Bueno, así terminó aquella historia, solo que en aquel momento yo me llevé una sorpresa en la medida que me enteré que había un segundo códice, que probablemente sea copia del anterior, que estaba en la biblioteca, estaba en Santander. Hay un segundo códice a partir del cual había sido hecho de la biblioteca de Menéndez Pelayo. Entonces, yo no sé, pero el libro estaba impecable, el de Marcelino Menéndez Pelayo en Santander, que una biblioteca la tiene cerrada, y hay un segundo códice, al parecer, de lectura más sencilla, porque del Escorial es un castellano antiguo tremendamente complicado. Entonces, a partir del de Santander se ha hecho la reedición se hizo la reedición esta, que yo conseguí también, ¿no? Porque pues ya puestos a tener libros de arte y historia, pues ya hay que tenerlos todos. Bueno, y entonces, esto ha sido todo. Esta ha sido la experiencia, lo que yo he podido vivir, y espero que no os hayáis aburrido con el relato. Pues muchas gracias por haberme escuchado.